Bueno, está con nosotros Hernán Letchar, que ha hecho este trabajo. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por venir. Un gusto saludarte. Por supuesto que estos números hay que abrirlos y hay que llevarlo al llano porque atrás de cada persona que nosotros nombramos estamos hablando de un trabajador, porque si vamos al título, es decir, de 63-13, muchos te van a decir, y no son tantas. Viste que acá hay optimistas y pesimistas extremos en los dos bandos. ¿Cómo es este trabajo? ¿Son empresas que entraron en crisis como consecuencia de recesión, de tarifas elevadas? ¿Cuál es el combo que llegó a esto? Es un doble combo, diría. Hay dos situaciones. Por un lado, vos tenés un problema que está relacionado con la caída del consumo, es decir, la pérdida de poder adquisitivo genera caída de consumo, un poco lo hablaban hace un rato, y por lo tanto impacta sobre los resultados operativos. Una parte del informe cuenta esto: el resultado operativo, sobre todo de las empresas de consumo, ha caído de manera sensible. Pero además, y esto atraviesa no solo las actividades industriales, que son las más afectadas, o los que venden, digamos, de productos de consumo masivo, pero además el costo del financiamiento ha sido realmente muy complicado sobre todo el año pasado, por la devaluación, básicamente. Exacto. Entonces vos encontrás empresas de primera marca, de primera línea, de productos de golosinas, por decir un ejemplo, que su resultado operativo le da 5.000 millones de pesos de ganancia, pero el resultado financiero, es decir, el que incluye el costo del financiamiento, le da menos 2.000 millones. O sea, perdió 7.000 por el costo del financiamiento. ¿Qué es el costo del financiamiento? Y yo, para producir esto, voy al banco, pido plata, compro los cosas, lo produzco y después lo vendo. La famosa esta tasa que contamos todos los otros días, lo que cuesta hoy en la Argentina. Entonces, producir el teléfono tal vez no me da resultado negativo, quizás es peor que otros años, eso se ve, pero el costo de financiarme en el banco termina sepultando la actividad. Vos estás hablando de financiar el producto, ni hablar de lo que puede llegar a ser tomar un crédito para ampliar la fábrica o para mejorar y comprar una maquinaria que dé mayor efectividad al trabajo. O sea, eso está a años luz. Sí, está a años luz. Bueno, el dato que ilustra eso es que la capacidad instalada de las empresas está en uso el 55% aproximadamente. Es decir, tenés un 45% que está en desuso. ¿Eso qué significa? Yo tengo una máquina acá y no la estoy usando, una línea de producción. ¿No la puedo usar porque no la pueo reparar? No, porque no tiene sentido, porque lo que produzca ahí no lo voy a vender. Exacto. Con lo cual, digamos, esto va a contramano de lo que cualquier persona quisiera. O sea, te conviene sacar esa plata de alguna forma y ponerla en alguna deriva, actividad. me imagino, con el panorama que nos estás diciendo, porque no solo tiene que ver con que se tienen que reducir las empresas, sino con que no están invirtiendo. O sea, que esto va a derivar en más desempleo si hacemos una proyección de este cuadro que nos contás. Sí, yo diría que de piso da la impresión que no va a cambiar. Esto, digamos, no va a haber contrataciones, o no da la impresión que vaya a haber contrataciones. ¿Por qué? Y el sector industrial está despidiendo religiosamente trabajadores desde hace 3 años, todos los meses. Incluso, por ejemplo, en 2017 hay un rebote en términos de producción. Es decir, por ejemplo, las automotrices, bueno, habían dejado de producir, vuelven a producir, pero no contratan el personal que allá despidieron. Claro. Con lo que hay se arregla. Siguen con lo que hay, entonces siguen despidiendo. Entonces, en ese segmento no da la impresión, en el sector comercial da la impresión que tampoco, porque sigue un poco la suerte del sector industrial. La construcción, en un escenario de ajuste de obra pública, da la impresión que tampoco va a tener demasiado dinamismo. Bueno, parece difícil que haya dinamismo en el sector del empleo. Una cosa adicional, cuando ustedes hablaban recién de las grandes empresas, una cosa que uno a veces no se imagina es que hay un montón de empresas chiquititas alrededor de esa empresa también. Claro, satélites de esa. Muchos de los despidos no están ahí computados porque no son de esas empresas, pero se me viene en mente Metalpar, por ejemplo, que es una empresa de carrocerías que sigue la suerte de las automotrices. Bueno, tiene despidos también porque claro, va atado a la suerte. ¿Cómo puede ser que sea más barato traer una vajilla de Brasil que hacerla aquí en la Argentina? No se entiende con el costo de traslado que tiene de Brasil acá. ¿Dónde está esa ecuación? Y habría que revisar un poco la cadena de valor, a lo mejor para ver, digamos, dónde está, si la materia prima aquí es más cara que en otros lados o en qué. Las cadenas de valor están compuestas por muchas cuestiones y siempre hay que revisarlas para ver dónde está el salto, ¿no? ¿Dónde está el gran salto? Si está adentro de la empresa, en la materia prima, en la logística, que muchas veces suma, o bien, pero estamos hablando de traer una logística desde Brasil. Es como o de China. Todo lo que vos contabas es en una empresa, este producto, que las máquinas paradas porque hay excedente de fabricación. Claro, fíjate que producen 12 y venden 1000, por lo cual
Claro. En un punto no tiene sentido producir. Pero decía una cosa, dice, algunos de los insumos nosotros los traemos de afuera. Una parte importante del costo cuando hay una devaluación te aumenta sensiblemente de un día para el otro. Me imagino que Brasil también los compra afuera. Tampoco Brasil tiene una moneda Hay fuerte. que ver cuál es el producto que finalmente se produce. Hay que ver si en la Argentina se produce y a qué costo, digamos. Esto es un Si poco lo tenemos o no. Recién. Hernán, tengo una pregunta, porque además vos por supuesto sabés de economía y se la hago a todo el mundo. ¿Cómo? Supongamos que hoy uno dice, bueno, abrimos este paquete, las empresas con este problema, con el dólar que tenemos, porque tampoco lo podemos atrasar, con las tarifas que tenemos que determinar si las subsidiamos o tenemos una tarifa PYME o algo por el estilo. ¿Cómo? La pregunta es cómo, porque el escándalo lo tenemos. Ahora es cómo se sale o cómo hace otro país para no vivir con esta contingencia permanente. Bueno, a ver, abordando los 4 problemas que un poco sobrevolamos en este momento. Me parece que lo de las tarifas necesita suspenderse, aunque sea los futuros aumentos. Yo creo además que en el caso de las pymes en particular, porque las grandes tienen otra problemática en el sentido de que acceden a los servicios públicos a otros valores, pero para las pymes sí deberían tener una tarifa diferenciada. Una tarifa si no, PYME. Realmente... Acá no sé, esta empresa, bueno, trabaja con 3 hornos, 1,5 millones de gas, no sé cómo es. Ahora, si lo absorbe o no, pero y el resto de las cosas, la tarifa. Me parece que hay que trabajar sobre la apertura importadora. Recién lo mencionaban, sobre la cuestión de esta actividad en particular. En el caso de las automotrices pasa lo mismo. Vos, el 70% de los vehículos que hoy se venden en la Argentina vienen de afuera. Con lo cual, si mañana nosotros tenemos un poco más de plata y vamos a comprar un auto, no le damos trabajo a un argentino. Este es un problema, entonces no se reactiva tampoco por ahí. La tercera cuestión me parece que es recomponer el poder adquisitivo. Lo del consumo está íntimamente ligado con eso. Al bolsillo, obvio. Con lo cual ahí tenés que discutir, porque vas a tener resistencia de la empresa en alguna medida para pagar los salarios, pero finalmente tenés que recomponer porque si no, no salís de esta situación. No venden cerámicas y, digamos, el que trabaja ahí de alguna manera tiene que tener posibilidades de comprar lo que produce ahí. Ese escenario de este año, pues desde el gobierno lo que suelen decir es, este año jubilaciones van a subir un poco por encima de la inflación, recompone, AUH también, y las paritarias ya con docentes marcaron la línea y que van a pretender que crezcan por arriba de la inflación. ¿No ves? ¿Hay una recomposición salarial este año? Mira, ese diagnóstico podía ser más o menos esperable a principio de año. A esta altura del partido, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, van a aumentar o aumentaron 11,85. Vamos camino a que si la inflación, como se estima en marzo, es del 4%, vas a tener en el primer trimestre 11% de inflación. O sea, la recuperación no existe, básicamente, en un segmento que yo te firmaba casi que iba a recuperar. Bueno, prácticamente no recupera. Vamos a ver qué pasa hacia adelante. Ahora, me parece que el gobierno ha decidido poner todos los cañones en el tipo de cambio. Y eso condena el proceso de la producción. Cuando bajó la tasa al 43%, se escapó un poco el dólar y volvió a subir a 70%. Entonces, para una empresa... Es congelar la economía. Hernán, muchas gracias por venir. Un gusto. Un gusto grande.